ens visita molt freqüentment i per tant hem tingut la possibilitat, l'oportunitat de parlar amb ell en diverses ocasions i de profunditzar en assumptes que ens interessen com a juristes, com persones que vivim d'una manera molt intensa la realitat del país. I avui la realitat del país, i dic avui, perquè avui incideix també en una notícia important, com sabeu, que és la de la dimissió de la ministra Ana Mato, per una qüestió, per un assumpte molt vinculat, molt directament relacionat amb el que l'Elpidio ens tractarà a la conferència, que és el que és justícia, empresa i corrupció política. Veiem, jo diria que en aquests moments la nostra vida la vida política està judicialitzada, la vida de les empreses també està judicialitzada i que en definitiva el món de la justícia està en un primer terme, en un primer lloc, diguem-ne, del que és l'univers mediàtic d'aquest país, no? Que diria que la política ha quedat en un segon terme, oi? Però fixeu-vos bé que en aquests darrers dies, buscant quin és l'interès dels polítics que estan al Parlament per la justícia, vaig veure que en els pressupostos del 2015, pràcticament el pressupost que hi ha per l'administració de justícia és de l'ordre dels 1.500 milions d'euros, un 1% més que l'any passat, i que el pressupost per ferrocarrils és 4.500 milions d'euros. Veiem, aquestes dues xifres són tremendament interessants i podríem debatre sobre això. És a dir, inversions amb el que és, diguem-ne, l'ampliació de la xarxa de ferrocarrils, l'any 2015 s'està pensant en 4.500 milions d'euros, mentre que la justícia, 1.500 milions. Veiem, jo penso que no cal profunditzar massa per arribar a una conclusió molt senzilla, és a dir, tal com estan les coses, i penso que els jutjats van funcionant amb el que estem veient bastant bé en funció d'aquesta sensibilitat social que s'ha produït, però que bé, que l'administració de justícia necessitaria com a mínim el doble de pressupost, diguem-ne, per atendre, diguem-ne, a les necessitats que té. Perquè està clar, la justícia, sempre, durant tots aquests anys, ha estat sempre, diguem-ne, en l'ànim, diguem-ne, dels legisladors i del pressupost, molt arraconada. I ara ens donem compte de lo important que és la justícia. És a dir, quan es produeix una confrontació amb la llei, llavors hi han d'haver-hi els jutges que realment arribin a decidir sobre el cas que es produeix, no? I avui dia, sobre la taula, tenim una quantitat molt important de casos que s'estan debatent tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. I és indubtable que la justícia és tremendament important i fonamental per un estat de dret. Jo diria que si no hi ha justícia no hi ha democràcia. De la mateixa manera que si no hi ha llei tampoc hi ha democràcia. Per tant, els jutges per què estan? Doncs perquè aquesta llei es compleixi. I moltes vegades hi podem dir, i els polítics què fan? Els polítics estan per fer les lleis, és indubtable, i que les han de fer en el seu moment, i les han de modificar en el seu moment, i les han de posar al dia en el seu moment, però una vegada aquestes lleis estan allà, aquestes lleis estan per complir-se per tothom. En Elpidio ha sigut un jutge valent, molt valent, perquè veiem, la justícia està per buscar la veritat del que passa. I un jutge d'instrucció, el que ha de fer és profunditzar amb l'assumpte que se li planteja per veure què és el que ha passat. Què és el que ha passat? I vosaltres em direu, això és fàcil. No, això és tremendament complicat saber arribar fins al final. Tremendament complicat. Per què? Doncs perquè hi ha una sèrie d'obstacles pel camí. Aquests obstacles són obstacles formals, recursos, qüestions que es plantegen i que d'alguna manera són un fre perquè el jutge arribi a conèixer la veritat. I naturalment, per arribar a conèixer la veritat, s'ha d'establir
un principi. Naturalment que els reglaments són importants, les lleis que se'n diuen del procediment, però a vegades es posen per davant les lleis de procediment i la veritat ve després. Per tant, les lleis de procediment, els recursos, les formes, han de servir a la veritat, no la veritat al procediment, que és el que ha passat moltes vegades aquests anys. Bé, jo diria que a l'Elpidio sembla que el perdrem com a gran jutge, el guanyarem com a advocat, com a gran advocat, no? I els advocats, naturalment, també estan per defensar la justícia, també estan per defensar, diguem-ne, l'eficàcia en el món dels tribunals i per defensar també el que, doncs, dintre del que és l'exercici del dret de defensa, doncs s'arribi amb una resolució justa. A partir d'aquí, jo penso que l'experiència, els coneixements del Elpidio José Silva són tremendament importants i són tremendament importants en aquesta hora on ell ens pot il·lustrar doncs, de quin és l'estat, diguem-ne, de la justícia en aquests moments. De quin és l'estat de la justícia des de la perspectiva d'una persona que està dintre o que ha estat a dintre, no? I en aquest sentit això és tremendament important i insisteixo molt il·lustratiu per tots nosaltres. El nostre president vicepresident ens donarà una breu exposició del que és la trajectòria d'Elpidio José Silva. Gràcies per ser aquí, bon matí, gràcies per al vostre temps. Sens dubte, l'Elpidio José Silva és un testimoni d'excepció del nostre temps. Com ha dit el Jacint, el president de la Fundació, serà aquest que sentireu, serà una anàlisi de la justícia des de dins. Moltes vegades hem sentit a parlar de justícia, però des de molts àmbits, des de moltes esferes, aquest és una anàlisi inside, des de dins. Ell és una veu valenta, és una veu independent, és una veu que no pot fer-se callar ni es pot emmudir. Estem massa acostumats a que les veus s'emmudeixen i es fan callar, i la seva segurament continuarà des de la independència parlant. És magistrat i és jutge, va néixer a Granada, va ser sempre un estudiant brillant, número 1 de la seva promoció, va estudiar dret públic, premi extraordinari de llicenciatura, es va doctorar amb cum laude en dret, una llarga magistratura, magistrat jutge d'instrucció a l'Audiència a Madrid, gairebé 30 anys de feina molt bona, i després de molta feina, després de molts arxius, molts expedients i moltes nits dormint poques hores segurament, el coneixem per al caso Blesa. Miguel Blesa, ell va decretar presó sense fiança en aquella gestió de la compra del City National Bank de Florida. A partir d'aquí, a tothom al que li parlem d'aquest cas diu el mundo al revés. Parles d'Elpidio Silva, parles de Blesa i sembla que tot va al revés, que no podria ser el que està passant. Actualment, evidentment, és un home amb acció, és un home que no pot deturar la seva acció, és soci director d'Elpidio Silva Abogados, president, molt important això, president de la Red Europea contra la Corrupció, Red Europea contra la Corrupció, i abogat amb exercici, naturalment, és un home que treballa molt. Ha publicat un llibre d'absoluta recomanació per tots vosaltres, un llibre editat a Planeta que es titula La justicia desahuciada, España no es un país para jueces. España no es un país para jueces. A més, el sentireu a molts foros de nivell mediàtic, és un home que està constantment, sempre que pot, és molt benvingut i és molt ben rebut com a comentarista de temes judicials, jurídics, econòmics y de actualidad social. Hasta ilusión sentirlo, Elpidio. Muchísimas gracias. Yo voy a intentar hablar de cosas más o menos positivas y optimistas, es decir, que cuando acabe esta pequeña exposición, a lo mejor dice alguien, oye, esto es lo que iba a decir que era optimista. Yo de verdad no voy a tocar temas realmente desagradables, no voy a intentar hacer algo bastante constructivo. Bien, ¿por qué justicia? Esta es la primera cuestión que uno se tiene que plantear. Es decir, nosotros al gobierno no le llamamos eficacia, no le llamamos la eficacia. Sin embargo, a los jueces y tribunales se les denomina bajo ese calificativo global, que es un sustantivo, que es la justicia. Esto es un error. En España, desde luego, es un error garrafal. Una cosa es la justicia y otra cosa son los jueces y tribunales, afortunadamente. Estaría bueno
que la justicia estuviera encarnada por los jueces y tribunales. En España, desde luego, no. Nunca ha existido ese parámetro en nuestro país. Nunca. Los cargos judiciales han pertenecido en gran medida a la familia del conde duque de Olivares, que hoy es la Casa de Alba, hasta finales del siglo XIX. Se han vendido, se han alquilado, se ha hecho con ellos lo que se ha querido a nivel legal. Por eso el Código Civil, recordaréis, creo recordar que es en el artículo 333, define a los oficios como bienes muebles. ¿Para qué? Para que no se hipotequen y no volvamos al feudalismo. Así de claro, se pueden vender, se pueden alquilar y son bienes muebles. Nuestro planteamiento en este sentido peca de todos aquellos problemas que hemos tenido durante nuestro siglo XIX para entender la posición económica de nuestro país con el resto de Europa. Yo creo que sabemos, si no pues yo lo recuerdo, y hay historiadores, especialmente aquí en Cataluña, que quizás no estuvieran de acuerdo conmigo. España nunca vivió propiamente una revolución industrial. España nunca pasó por lo que se ha dado en llamar revoluciones burguesas. España es un país que, desde el punto de vista de los movimientos migratorios que tan ligados están a las revoluciones burguesas, pues se ha mantenido en gran medida en stand-by. Personas que vivían en pueblos como Corrales del Vino, Peleas de arriba o Peleas de abajo, pues allí siguen y se relacionan unos con otros sin que se haya producido ningún evento. Estoy hablando ahora mismo de la provincia de Zamora, es la primera que se me ha venido a la cabeza, donde no ha habido ningún evento que produzca todo lo que quiere decir una revolución industrial o burguesa. Implica movimientos ingentes de población, acumulaciones de capital, capacidad de crear riqueza, nivel estético y una cultura que está ligada a las revoluciones burguesas. Por eso este lugar es así, es decir, es que si no, no se entendería. Hay una deriva muy importante en este sentido por parte de Cataluña. Sí, Cataluña posiblemente sí tuvo revolución industrial. Lo que pasa es que tener una pequeña revolución industrial o burguesa en un barco donde no se ha producido, pues genera también disonancias muy importantes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la justicia y con la empresa? ¿Tiene algo que ver? Dice, pues sí, es fundamental entender esto. La noción de justicia, entendida como un poder del Estado, es fundamental para todo el proceso que se lleva a cabo durante el siglo XIX y que aquí todavía no terminamos de ver, que es generar un patrón jurídico de seguridad jurídica, de calidad de las inversiones, de crédito territorial, para que el empresariado y la clase emergente como sustitutiva de los nobles pertenecientes al ancien régime, pues pudiera generar un modo de hacer negocio fiable y creíble, y que soporta esa forma de trabajar un aparato judicial y de equilibrio de poderes que es elemental. Debemos recordar que cuando se fragua la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hay un elemento fundamental para la definición de lo que es un sistema constitucional, y es que sin separación de poderes y sin garantía de los derechos de cada ciudadano, no hay constitución, decían los franceses. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la separación de pouvoir déterminée, n'a point de constitución, dicen ellos. Es decir, si usted no separa poderes y usted no garantiza derechos, no hay constitución. Si no hay constitución, no hay democracia. La constitución puede ser escrita o no escrita, esto es indiferente obviamente, pero sin constitución no hay democracia, porque el poder no aparece transcrito y autolimitado en un texto magno que es la Constitución, y por tanto el poder hubiera seguido en manos del monarca. El monarca no tiene que hacer ninguna constitución, porque no se tiene que autolimitar, porque tenía el poder absoluto. Bueno, pues por ejemplo, en España esto lo hemos entendido. Tenemos constitución en España. Fíjense que la constitución no puede ser un maquillaje. No, todos sabemos que así no vale, ¿no? O como esto que suelen hacer algunos estados, como por ejemplo los estados que todavía no han accedido a la Unión Europea, Macedonia, Albania y tal. Dígame usted
¿qué tratado internacional tengo que firmar? Dígame que yo voy firmando. Vamos, ¿quieres entrar en la Unión Europea? Firmas lo que sea. Nosotros tenemos Constitución porque la tenemos o porque es un texto que nos viene bien tener para sentarnos en las mesas de negociación a nivel internacional. Pues hay que recuperar la clave del asunto que está dentro de las declaraciones de derechos con las que comienzan los procesos revolucionarios en Francia. Sin garantía de derechos y sin separación de poderes no hay Constitución. Es una afirmación muy importante la que hace el revolucionario francés, porque lo que quiere decir es, mira, tú puedes tener una carta otorgada, puedes tener un cierto texto que de una manera ilustrada te ofrece el monarca, pero que eso no es Constitución. Es Constitución si de verdad implica que los poderes están separados o equilibrados mínimamente. Yo a partir de ahora voy a hablar de equilibrio de poderes, porque separación de poderes no existe, es muy difícil entenderla, pero sí al menos unos poderes equilibrados y una garantía de los derechos. Bien, desde esta perspectiva nos encontramos con que España no tiene Constitución. No tiene. No hay separación de poderes en la Constitución, y si pudo haber, porque es verdad que un texto legal da para cualquier interpretación que uno quiera, si de verdad la quiere montar consistentemente, se podía haber interpretado la Constitución desde el marco de la separación de poderes y desde el marco del equilibrio de poderes, y no me refiero solamente al Poder Judicial, me refiero a todos los poderes en juego en un Estado contemporáneo. El supervisor, Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión de la Competencia, todos estos supervisores son fundamentales después para que haya un efectivo equilibrio de poderes. De hecho, la mayoría son denominados dentro de la teoría jurídica administrativa administraciones independientes. Banco de España no tiene una relación de dependencia jerárquica con ninguna otra administración, ni la CNMV, por citar dos ejemplos relativamente destacados, no destacados por su actuación y por su brillantez en cómo se han comportado, sino destacados desde el punto de vista normativo. No hay equilibrio de poderes. Al final, todo nuestro texto constitucional termina, como mucho, en 4 despachos. Y desde 4 despachos se monta el país. Bueno, mire usted tiene una constitución, pero en realidad no es constitución, es una farsa. Desde el punto de vista del equilibrio de poderes no cabe la menor duda. Desde el punto de vista del Poder Judicial, lo que se ha hecho es que un órgano que aparece en la Constitución española en principio como el órgano de gobierno de los jueces, que uno cuando lee esto dice, de gobierno de los jueces, pero y no son un poder, ¿para qué los tienes que gobernar? No entiendo. Los jueces son un poder, ¿no? Entonces, ¿para qué les tienes que poner un órgano que los gobierne? Esto no lo veo. ¿Hay un órgano de gobierno del Consejo de Ministros? ¿Hay un órgano de gobierno de las Cortes Generales? ¿Hay un órgano de gobierno del Senado? No lo veo esto. ¿Por qué hay un órgano de gobierno? Oiga, no entiendo. A ver, explíqueme qué es esto. Uno dice, bueno, no, esto es un tema de gerencia, de organización, de petición de permisos y tal. No, ¿qué más? Para nada. El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias en todo lo que le dé la gana hacer con un juez, incluso apartarlo de mala manera del servicio. Claro, esto lo oye un juez de un Estado que goza de toda legitimidad, pero que a lo mejor no debería estar tan situado desde el punto de vista de los valores constitucionales europeos, como es Nigeria, y dice, oye, ¿de verdad se puede hacer esto en España? Te pregunta un juez nigeriano, vamos, la decana de los jueces de Lagos. Sí. Te pueden apartar. Por poder, a uno le pueden atracar en un banco. Eso no quiere decir que esté permitido atracar en los bancos. Esta es la situación. En el ámbito judicial hay un poder que desde la Constitución se ha ido subvirtiendo, se ha ido politizando cada vez más, y llega un momento que es una especie de verdugo del Poder Judicial. Somete la actividad de los jueces y tribunales cuando interese y según interese a un grado de presión y manipulación máximo. Esto en cuanto al Poder Judicial, pero si vamos recorriendo los distintos ámbitos administrativos, siempre nos vamos encontrando con lo mismo. Es decir, no hay un mínimo equilibrio en los poderes del Estado, eso que los norteamericanos han visto desde el principio muy claramente y denominan como interbalance, como una especie de
modulación mutua, autonomía sistémica que deben tener muchos poderes para llevar a cabo la gestión de un Estado moderno. Por tanto, una cosa ya sabemos que no tenemos: separación de poderes. No la tenemos. Ni separación ni equilibrio de poderes. Nos queda la garantía de los derechos. ¿Os acordáis? Sin separación de poderes ni garantía de derechos no hay constitución. En el lenguaje del primer constitucionalista francés estaríamos en el autoritarismo propio del antiguo régimen. ¿Tenemos garantía de los derechos en España? Menos. Algo de equilibrio de poderes hay, aunque prácticamente no haya. Pero todo ciudadano, y yo en el periodo que llevo ejerciendo la abogacía, yo pensé que al dejar esto de la judicatura mi vida iba a pasar a un estado pues más placentero, ¿no? Más agradable y tal, dentro del sacrificio que incorpora que a uno le obliguen a hacer cosas que a uno le gustan, pero que uno no sabe muy bien si lo hace voluntariamente. Yo soy abogado, pues tengo que, obviamente, ejercer una actividad profesional, porque mi versión de la política es esa, que si te dedicas a la política, que también lo soy, tengas tu actividad profesional, no te dediques a vivir, perdonen que lo diga así, del cuento, en el mejor de los casos, lo del cuento. ¿Qué sucede con la garantía de derechos? Pues que en España si hay algo que no es pronosticable, que no es predecible, que no es calculable, que uno no puede garantizar nada, es qué le va a pasar a uno cuando acaba en un juzgado. Es un misterio. Está sujeto posiblemente a procesos estocásticos que las leyes de Nash o los más aventurados cálculos actuariales o algorítmicos, pues no, mire usted, no cabe. No hay garantía de derechos porque no hay ni certeza jurídica ni seguridad jurídica. Somos el país del mundo que posiblemente ha ido generando a lo largo de los años más procesos de amparo constitucional, más demandas de amparo del artículo 44. Y ante esta situación, porque los españoles no somos querulantes, si más bien somos todo lo contrario, es decir, un español no está mirando la forma de protestar, demandar, porque aquí aguantamos más que la media mundial, eso con toda seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay 7.000 amparos, porque la justicia no funciona correctamente, porque el aparato judicial no funciona correctamente. Y aquí estamos todos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, funcionarios de la Administración de Justicia, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad Estado en el ámbito penal, las administraciones públicas en el ámbito administrativo, los empresarios en el ámbito... Estamos todos metidos en esto. Esto funciona mal, muy mal. Y entonces acabamos con 8.000 amparos constitucionales. Demanda de amparo. ¿Os acordáis que la demanda de amparo es una demanda muy concreta? Sesión primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, artículos 15 a 29 y el artículo 14, junto con... no, ya está. Este es el ámbito del amparo. O sea, son derechos que constituyen la matriz del orden constitucional liberal. No estamos hablando de derecho a vivienda, derecho a educación, no, que son derechos muy importantes, pero hablamos de una matriz todavía más reducida. Bueno, ante esta situación, ¿qué hace el Tribunal Constitucional Español? Pues una cosa interesante. Miren, aunque haya posibilidad de amparo porque se ha quebrantado su derecho de manera clara y radical, y aunque usted reúne todas las condiciones para ir al amparo, da igual, yo le puedo inadmitir la demanda porque no tiene relevancia constitucional. Ostras, ¿y eso qué es? Relevancia. Y, oiga, me explica, me dice algo para que yo me ubique, ¿qué es la relevancia? Que le han hecho bastante daño a mi cliente. No. ¿Que se han cargado el derecho, lo han volatilizado? No, tampoco. ¿Qué es la relevancia? Pues la relevancia es lo que quiera el Tribunal Constitucional, lo que le dé la gana. Es una facultad discrecional. Así de claro, ¿eh? Es eso. Ha dado una serie de criterios. Vale, pues da igual. Los criterios no valen más allá de los criterios de la discrecionalidad. ¿Y qué quiere decir discrecionalidad? Pues un juicio de oportunidad. Usted plantea el amparo y aunque le haya pasado de todo, yo ya veré si dentro de la oportunidad del criterio que establezca en su demanda
La admito a trámite, cuidado, no estoy hablando de estimar, la admito a trámite o no. Y uno dice, esto no puede ser, esto es ilegal. Pues ya, da igual. Porque, esto es muy importante, y Kelsen no se pudo imaginar a un tribunal constitucional como el nuestro. Kelsen es el que inventa este legislador negativo que se llama Tribunal Constitucional. Hay una cosa muy importante aquí, que la ley orgánica del Tribunal Constitucional es lo que quiera el Tribunal Constitucional cuando la interpreta y según la quiere interpretar, porque él es el máximo intérprete de la Constitución. Bien, no tenemos garantía de derechos, no la tenemos asegurada, la verdad, no la tenemos equiparada como en otros países, no tenemos doble instancia penal, tenemos una carestía jurídica tremenda y los errores judiciales se pagan caros para el que los pretende demostrar, porque para el que los comete es casi imposible. Es decir, no tenemos un sistema de garantía. No, por tanto, podemos afirmar desde el punto de vista técnico, que no tenemos Constitución. De ahí que tengamos que ir inmediatamente a una reforma constitucional, pero que más que reforma es para ver si llegamos a tener una Constitución que apliquemos en la práctica. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la corrupción, la justicia y la empresa? Miren, el proceso de la corrupción en un país no es sencillamente aquello que se empezó diciendo aquí en Cataluña, aquello del 3%. Eso, a nivel de corrupción, en esa liga, España no está. Eso sería la tercera división de la corrupción. Hay una segunda división, hay una primera división y hay una división de honor. Y España juega en la división de honor. O sea, que no es un temita de la comisión. Bueno, si fuera eso, pues se podría decir que aquí no hay problema ninguno. No, la corrupción es cuando no estamos ante un sistema, sino ante un régimen. Y no es un sistema porque no tiene una base constitucional y tampoco planificada ni organizada de antemano mediante criterios mínimamente racionales. Existe un sistema político en Estados Unidos de América, existe un sistema jurídico y político en Francia o en Gran Bretaña. Aquí nunca se ha llegado a ese punto de reflexión sistémico. No, claro que no. O sea, cuando Niklas Luhmann monta la teoría del sistema, uno lee el libro y dice, bueno, esto no tiene nada que ver con España, obviamente. Aquí hay un régimen. Y ese régimen está alimentado y sostenido por no más de 300 familias. Lo digo lo de la familia no en un sentido candoroso, ni 300 grupos de trabajo, más o menos, sostienen al régimen. Y ese régimen se articula por corpúsculos y por intereses que tienen que ver con filias y fobias, amistades, entre comillas, el amigo del amigo, y no hay más. Y en ese régimen lo que no interesa, obviamente, es que exista una constitución en los términos que yo acabo de plantear. Porque si hay un equilibrio de poderes, ¿cómo trabaja la corrupción? Puede haber comisiones, pero lo que no puedo permitir es que los procesos acaben en algún sitio, que puede ser el Banco de España, cuando llegue un momento en que empiece a intervenir una entidad como puede ser Bancaja o Caja Madrid, que nunca las intervinieron cuando lo tenían que haber hecho. Sí, cuando lo hicieron ya no había remedio, hombre. Además, cuando lo hicieron es que no tenían que haberlas refundido. Haberlas vinculado en fusión fría, en eso que, primero, tienen el valor de llamarle fusión fría, después le llaman SIP, Sistema Institucional de Protección. Uno dice, ¿protección de qué? ¿Por qué las pones así? Es decir, cuando varias entidades de muy relevante pegada económica, tenemos que recordar que Caja Madrid era la tercera, cuarta entidad financiera del país, con una pegada sistémica terrible. O sea, el hundimiento de la entidad podía llevarse por delante el sistema porque la unes a otras que se están uniendo. Primero depura, manténla separada, hace un trabajo previo, ¿no?, de auditoría, obviamente, y de depuración de responsabilidades. Cuando se lleva a cabo todo este trabajo por parte del supervisor del Banco de España, se ha llegado ya muy tarde. Caja Madrid estaba quebrada al borde de la quiebra y Bancaja ya lo estaba, y las demás entidades, no digamos ya, en ese grupo de 7 entidades. A la corrupción le viene bien todo este proceso donde los supervisores no trabajan convenientemente,
donde los jueces van con miedo, donde están absolutamente presionados, donde no puede haber ningún ajuste legal, donde no puede haber ningún ajuste de previsión general. Y dice uno, ¿y por qué le viene bien esto a la corrupción? Porque así no ingresan en prisión, no cumplen responsabilidades varias. No, es más profundo, porque así no viene nadie aquí, se quedan ellos. Lo fundamental es el coto, es el corral. Hagamos de este país un lugar donde cuando un inversor quiera venir de fuera, si es potente y puede desplazar a alguno de los que forman parte del régimen, de la familia del régimen, pues se lo piense 1000 veces. Vamos, que no viene. Que no viene. El IBEX ahora mismo en España no lo compra nadie. Y se podría vender entero porque está quebrado. Pero ¿quién va a venir a comprar esto? Esto está muy bien para la corrupción, porque así se garantiza que no va a haber competidores. Esto ya es jugar en la gran liga, porque esto ya es generar un sistema de mapa, de control global. No tengo ningún tipo de modulado de poderes, no tengo equilibrio, no pasa nada con la CNMV, Banco de España tampoco yo puedo manejarme bien. Si esto llega a un juez, va a ir lento, no va a ir, lo va a archivar. Tengo a Fiscalía tampoco es independiente. Ha habido gente que ya está hablando claramente de que Fiscalía es la institución destinada a defender a los corruptos. Es terrible esto. Esto es terrible. Y la imagen que se puede dar por Fiscalía en este sentido es todavía más terrible. Bueno, que lo diga alguien, pero cuando ves esa imagen contrastada, entonces ya sí que te echas a temblar. Y esto sencillamente espanta a cualquier capital limpio y muy necesario que pueda venir a este país ahora mismo. Porque claro, se hable de lo que se hable en España, hay que reconocer, yo a veces cuando hablo con amigos de los medios, pues reconozco que les digo, oye, ¿y esto que estás hablando hoy de, yo qué sé, del Petit Nicolás y tal, esto no es importante, ¿no? Digo yo, no sé, bueno, qué importancia, pero oye, porque dice, ya, pero no vamos a hablar siempre de lo mismo, el vídeo, tal, bueno, vale. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es de lo que hay que hablar? Pues que estamos quebrados. España debe una cantidad de dinero que no puede devolver. Los intereses de lo que debe van a estar por encima durante muchísimo tiempo del posible pronóstico de quimera y positivo que pueda hacer Guindos o el que venga en cuanto al incremento de nuestro Producto Interior Bruto, que no podemos pagar. Es como alguien que debe 100 y gana 70. Y lo que va subiendo de lo que gana está por debajo de cómo sube el 100. El 100 sube de 10 en 10 y el 70 sube de 4 en 4. Nada, no se paga. Esto es terrible, ¿eh? Nunca hemos estado así. Es una novedad. Una novedad interesante porque además se habla poco de ella. Yo creo que la llevamos bien. No sé si sabemos los 4 años que nos esperan, 5, 6 o 7. Este es el asunto. Si no hacemos algo con las relaciones entre la corrupción, la justicia, el equilibrio de poderes y el mundo de la empresa, del tema de la deuda no salimos. La única manera, técnicamente, insisto, de plantear seriamente una salida del laberinto tremendo que supone la deuda es generar tasa de integridad. ¿Eso qué es? Marca, valor reputacional, prestigio. Lo hemos perdido completamente. ¿Cómo se gana el prestigio? Lo estoy explicando. Teniendo una constitución, teniendo equilibrio de poderes, jornadas de puertas abiertas en los centros penitenciarios, que lo visiten los corruptos, que elijan habitaciones, que se queden allí, que se queden, que no va a haber tampoco, no van a ser más de 2.000 presos, tampoco es para tanto. Bueno, en Italia fue peor, 2.000 personas tienen que ir a prisión, más o menos. Habrá que poner un tope, no van a ir todos, también esto lo entiende cualquiera. Esto es un argumento técnico también. No todo el que hurta en el metro de Madrid va a prisión, eso lo sabe todo el mundo, ¿cómo van a ir todos? Habría que montar una prisión para todos los que están allí hurtando y sería carísimo. Todos los corruptos a nivel político o a nivel de corruptores no van a ir a prisión.
Esto hay que aceptarlo, no es conveniente desde el punto de vista criminógeno ni desde el punto de vista penal. Pero 2.000 sí. Y por cada uno que va, pero que no estoy hablando de que le imputen algo, de que salgan los medios, de que dimita, no, que todo eso ahí me es indiferente. Eso que se le llama vistilla es una cosa que se convoca y se resuelve. Si se va a una prisión, va al furgón, lo recoge, lo lleva al centro penitenciario y se queda. Esto daría tasa de integridad a nuestro país. Verían que vamos en serio. Junto con otras medidas contra el fraude, con el reforzamiento del aparato judicial y del aparato del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción y un equilibrio de los poderes de los supervisores y reguladores, implicaría un acontecimiento tremendo a nivel internacional. El gobierno quisiera esto. Estos son temas técnicos, ¿eh? No estoy contando nada que no se pueda hacer. Una ley de incautación de bienes en materia de corrupción es una ley que no es ni orgánica, es una ley ordinaria. Se aprueba por mayoría simple del Congreso. Si el Senado la veta, da igual, después el Congreso va y la aprueba. No hace falta ni ley orgánica, no es un tema de ley orgánica del Código Penal. Regular el libro blanco referido a las oficinas de incautación de bienes, las oficinas de recuperación de bienes de los corruptos, esto no requiere nada, hacerlo. Ponerse a hacerlo, hombre, vamos a hacerlo, venga, ya es hora, aparte del tratadito que firmamos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando comienza un proceso penal contra un corrupto, yo ya sé todo lo que tiene, todo está intervenido, todo está embargado, todo está incautado y ya lo vamos viendo. Su casa también está, aunque sea una vivienda de protección oficial, no se cierra. Esta es la manera de trabajar. El ejemplo lo tenemos en Italia, la ley antimafia, dentro de lo que cabe, ha funcionado correctamente. Tenemos que poner en marcha estos instrumentos, pero no solamente por un criterio, vuelvo a repetir, de justicia, por un criterio económico. Si no nos toman en serio, no va a haber manera de sentarse para rebajar la deuda. Es que hay que sentarse para rebajar la parte de la deuda que tiene que ver con la corrupción. Es así, porque también Europa, a través del OLAF, responde de que, por ejemplo, a una administración como la Administración Autonómica Andaluza se le hayan largado decenas y decenas de millones de euros y no haya hecho nada. No ha reparado determinada acequia para la que pudo recibir varios millones de euros y allí acaba muriendo una niña porque pisa mal y se va para abajo y muere. O sea, la corrupción llega a un momento en Andalucía, por ejemplo, mata. Esto es esencial comprenderlo. Hay que llegar a un punto de tasa de integridad, de reputación, de valor reputacional, donde nos podamos sentar y decir, un 15, un 20% de la deuda tiene que ver con la corrupción, usted no lo controló tampoco, yo lo estoy haciendo ahora, esto es una quita. Claro, cualquiera puede decir, ¿y por qué te van a dar una quita? Quiero decir, págalo. No es bueno para Europa tener a un Estado como el Estado español de rodillas, al borde del infarto permanentemente, de un coágulo que puede afectar a todo el arco sistémico europeo. Es un país grande, son 50 millones de habitantes que no levantan cabeza. Esto no es bueno para nadie. Si yo genero tasa de integridad, si genero limpieza en las reglas de juego, si genero fair play y aquí empieza a llegar dinero, llega dinero a Europa, llega inversión a Europa y puede compensar, cambiar una determinada posición en cuanto a la deuda soberana por una posición que poco a poco, yo no estoy hablando de dejar de pagar la deuda y nada de eso, cuidado. Lo que pedimos prestado tenemos que pagar. Eso que todos los jueves, esos 5.000 milloncillos que tenemos que pedir, que creo que sabemos para qué lo tenemos que pedir, ¿no? Es decir, España, si no pide los 4 o 5.000 millones, España, los países no tienen cash, es una cosa, los países no tienen 1.000 millones de euros así como así en cash. Si no nos dieran ese dinero, se dejan de pagar las pensiones, los sueldos de los funcionarios, las contratas, todo el ámbito público se nos viene abajo, entramos en suspensión de pago. Bueno, terrible, ¿no? Si necesitamos ese dinero y por tanto hay que devolverlo, no se puede decir, no se paga la deuda, no se paga la deuda en esa parte que ha incurrido directamente en corrupción, es un 15 o un 20% aproximadamente, un 25% según se... Mira,
Y a través de eso, que son 250.000 millones de euros al año, nosotros podemos empezar a arreglar esto. Eso sí nos coloca en una vía de realidad muy complicada, ¿eh? Nada va a ser fácil, nada va a salir indemne prácticamente de todo este lío, nada. Sinceramente se ha hecho muy mal. Hay un tema con la empresa que ha sido sacrificado a un nivel, no sé qué, difícil de entender. La capilaridad empresarial de autónomos y pymes se ha liquidado en este país. Un país no vive del IBEX, en otros países no se llama IBEX. No vive de un conjunto de corporaciones que constituyen grandes entidades que son necesarias a veces a nivel geopolítico o geoeconómico estratégico, no lo voy a negar. Lo que pasa es que puede llegar a salir muy caro esto del nivel geoeconómico estratégico, pero un país no vive solamente de esto. Y un ejemplo claro es Estados Unidos. Tienes que capilarizar la economía, tiene que llegar el riego de la sociedad de mercado a todos sitios. Lo que no puede llegar a parecer es que el capitalismo está enfrentado con la sociedad de mercado. Capitalismo no es sociedad de mercado. Esto sí es evidente. Hubo capitalismo de Estado en la Alemania de los Federicos, controlada en Prusia fundamentalmente por la familia Juncker, y eso llevó a la Primera Guerra Mundial, y eso no era capitalismo de mercado, era capitalismo de Estado. Pero nosotros no tenemos más destino ya que vivir en una sociedad de mercado lo más óptima posible, porque no hay mejor modo de distribuir adecuadamente la riqueza que en una sociedad de mercado. El problema es cuando una forma de entender el capitalismo choca con esto. Cuando grandes corporaciones fundamentalmente lo que hacen es cargarse la sociedad de mercado, cargarse el principio de competencia, cargarse la necesidad de un crédito adecuadamente distribuido a nivel nacional. Cuando se cargan las normas de presencia en el mercado, los llamados, que yo creo que es esencial en el futuro jurídico de Europa, los protocolos de cumplimiento normativo y todas las normas de lo que se suele llamar compliance que deben de estar presentes en estas corporaciones para que no se dé la paradoja de que dentro de una sociedad capitalista la sociedad de mercado de hecho no existe. Esta quiebra de la sociedad de mercado nos afecta muy particularmente en el terreno de las pymes y de los autónomos. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la corrupción? No entiendo. Pues que está ligado, porque la quiebra de nuestro sistema financiero tiene que ver precisamente con la corrupción, con la manera en que se han entendido de determinadas entidades financieras todos los procesos en las que tenían que haber trabajado precisamente de otra manera, porque es que tenemos que recordar que las cajas de ahorros precisamente existían para esta capilaridad con la mediana empresa y con los autónomos, porque es lo que eran y a eso respondían, pero no interesó. Esta es la naturaleza del régimen. Unas cuantas familias quieren un control total, y ese control en gran medida en España se puede comprobar. No quiero decir en absoluto que haya una ecuación de equiparación directa entre lo que yo llamo el régimen a nivel de corrupción y el IBEX, pero es verdad que hay una concentración de poder económico pues que no se entiende, no tiene sentido, llega un momento que no está funcionando correctamente desde el punto de vista de los grandes intereses del país y de eso que en el artículo 128 de una Constitución que ya hemos visto que en realidad no es Constitución, pero que todavía está vigente y al menos me puedo referir a ella, es el hecho de que, según el artículo 128, toda la riqueza del país está sometida al interés general. Claro, sí, ese es el tema. Que no esté sometida al interés de unas cuantas corporaciones o de unas cuantas familias, porque así, sencillamente es como un cuerpo. Cuando no llega la sangre a todos los lugares de ese cuerpo, pues comienza la septicemia y comienza la enfermedad. No hay capilaridad. Este tema está entroncado profundamente en el hecho de la corrupción. Está calculado esto. Esto no ha sucedido por casualidad. La desaparición de las cajas no es un hecho casual, hombre. Solamente hay que buscar y rastrear quién se ha beneficiado de esto y en qué términos. Evidentemente, porque no se puede comprender cómo se saltaron tantos controles durante tantos años y con tantos avisos. Pues sí, así fue. Interesaba esto. El mundo de la empresa
el mundo del equilibrio de poderes, o en el texto de la presentación de hoy de la justicia y de la corrupción, constituyen tres aspectos que se tienen que hilvanar adecuadamente. Si esto no se hace, al final sobreviene el colapso económico. Claro, se dice, bueno, es que esto es un tema internacional. Bueno, es un internacional, ¿qué quiere decir? Todo el mundo puede prever una crisis internacional. La manera particular en que ha afectado a nuestro país, en lo que os acabo de describir muy brevemente acerca de la capilaridad de las pequeñas empresas, lo que os acabo de escribir acerca de la manera en que prácticamente tenemos un poder judicial inexistente y de supervisión y equilibrio de poderes inexistente, y la forma en que nos estamos comportando contra la corrupción, ¿qué tiene que ver con el tema internacional? Nada. No hay nada que uno pueda extraer de la experiencia francesa, alemana, británica, belga, holandesa, para entender lo que pasa aquí. Es propio de aquí. Son problemas de aquí, que alimentamos desde aquí, desde el punto de vista, repito, de esto que llamo un régimen político heredero del franquismo y que utiliza una primera transición política como un maquillaje de aparente democracia. Si ahora vamos a una nueva reforma constitucional, que vamos a ir, no hay más remedio, y no va a ser una reforma fragmentaria, no va a ser por partes, no cabe reformar por partes la Constitución, hay que revisarla entera. No podemos repetir una experiencia a la que le llamemos segunda transición política. En política, ¿qué quiere decir una transición? ¿Qué es eso? No tiene sentido algo así. No puedes hacer una transición desde un régimen autoritario a la democracia. Transición no le puedes llamar. ¿Cómo se lleva a cabo la transición desde algo que no tiene que ver con una cosa totalmente distinta? Es decir, de la vida a la muerte o desde el aceite al agua. ¿Cómo es la transición del aceite al agua? Requiere un trabajo bioquímico que no lo voy a explicar, claro, es totalmente absurdo explicar esto, muy complejo. Y nunca se llamaría una transición. Es decir, necesitamos ir directamente a la raíz. Estado español, por condiciones geopolíticas y por voluntad de la ciudadanía, reclama una manera de ser distinta, una forma de jugar al derecho diferente, unas reglas que no tienen nada que ver con lo que está pasando hasta ahora. Y a esto tenemos que ir. Y es muy sencillo. Si no existe un formato de supervisión y de equilibrio de poderes adecuado, la corrupción va a seguir teniendo no un campo de juego en España, sino que va a ser un efecto de llamada. Cualquiera va a venir aquí a comportarse de esa forma porque sabe que no sucede nada. Es lo que suelo llamar el reino de la impunidad. Es el mejor país en ese sentido. Vayamos a España a falsificar moneda, copiar tarjetas de crédito, llevar a cabo todo tipo de actividades a través de testaferratos, intervenir en empresas, comprar bancos, saltarnos controles. Nadie nos va a decir nada. Contrario, a lo mejor algún ministro, 5 o 6 años después de comenzar un proceso penal donde separaron al juez, le da por dimitir. Ya, no te preocupes, eso tampoco es para tanto, son 5 o 6 años. Va a dimitir, tampoco quiere decir que no pueda volver. Esta es la situación. Y esta es la situación que debemos abordar de una manera completamente distinta, que por cierto tiene ciertos referentes en países que están aquí al lado, así que no tenemos que ir muy lejos. Esto, junto con un tema importantísimo que es la configuración territorial del Estado, de una manera en que todos podamos estar de una manera adecuada dentro del Estado español, que es un Estado que integra distintos países y cosas que no son países, porque Extremadura no es un país. El cantón de Cartagena puede que sí, pero Murcia tampoco es un país. Es decir, que es que hay que integrar cosas muy diferentes y esa integración, si cabe, exige un esfuerzo mayor de legitimidad dentro del Estado que reside en Madrid. Claro, porque tiene que legitimar en una situación difícil donde tienen que cohesionar armonías y aspectos que no son en principio fácilmente cohesionables. Y si lo que te conviertes es en una fábrica de ilegitimidad y de corrupción, acaba y vámonos. Entonces tenemos ausencia de Estado, tenemos déficit institucional y esto también es
un caldo de cultivo tremendo para la corrupción. Espero que con estos apuntes os haya facilitado alguna visión propia, por otra parte, acerca de estos tres aspectos. Muchas gracias. Bueno, Elpidio, muchas gracias. Ha sido una exposición tremendamente interesante. Cuando estabas hablando, me estaba preguntando cuál es el mensaje. ¿Es un mensaje de optimismo? ¿Seremos capaces, será capaz el pueblo español de superar estas circunstancias tremendamente complicadas? ¿En qué medida la percepción que yo pienso que tiene hoy bastantes ciudadanos, cuando la Administración de Justicia, los jueces han reaccionado de una forma, en determinados casos, ¿no?, aunque hayan pasado muchos años, parece bastante contundente, ¿no? Y ahí tenemos en Cataluña algunos casos casi emblemáticos, ¿no?, como el de Núñez o la Pantoja, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? ¿Significa esto que se ha producido o se está produciendo algún cambio hacia este equilibrio de poderes al cual tú te referías? ¿En qué medida podemos ser mínimamente, no digo optimistas, pero pensar que esto puede llegar a cambiar? Evidentemente es una situación ya pues muy conformada por los años, y entonces a mí me parece un tanto complicado que a corto plazo, o un plazo más o menos razonable, esto pueda dar un vuelco tan importante, ¿no? Bueno, yo diría, visto desde fuera, desde el ciudadano de la calle, bueno, yo creo que hoy tiene un tanto la percepción de que hay una cierta reacción, ¿no? Hay una cierta reacción desde el punto de vista de la Administración de Justicia de que algo funciona, ¿no? No sé si realmente es así, pero bueno, pero parece pues que hay una sensibilidad distinta desde el punto de vista, digamos, de las personas que están en el ámbito de la judicatura, ¿no? Esto es bueno, yo pienso que esto no es malo, pero claro, de ahí al objetivo que señalas, yo creo que hay un trecho bastante largo, ¿no? Y luego también está la situación, estamos aquí en Barcelona, en Cataluña, tú sabes que estamos viviendo una situación política complicada. Yo creo que todos deseamos que termine bien y que termine bien para todos, pero bueno, también se ha judicializado, ¿no? Y entonces, pues no sé en este sentido cuál es la percepción que tú tienes. Un poco para resumir, creo que es importante y muy bueno pues que nos transmitas, digamos, esta reflexión, estos pensamientos. Y bueno, yo pienso que finalmente pues tenemos que pensar que algún día, quizá nosotros no lo veamos, pero podamos superar, digamos, estas insuficiencias del sistema, considerar que a lo mejor 30 años después del final del franquismo son pocos años todavía, no lo sé, y que para que tengamos una democracia muy consolidada, como por ejemplo la inglesa, pues han de pasar muchos años más. No sé en qué medida podría ser la reflexión. En cualquier caso, en fin, con estas consideraciones que he hecho, sí que te agradecería que quizá pues nos expliques un tanto cómo ves la situación aquí en Cataluña, no por quererlo incidir en ello, sino por el hecho de que estamos en Barcelona y evidentemente desde el punto de vista mediático, pues estos días pues estamos desayunándonos pues siempre con estos temas, digamos, que tienen mucho que ver también con la Administración de Justicia. Sí, bueno, a ver, lo que está sucediendo ahora no es ningún cambio de nada, es una operación electoral. El Partido Popular se ha dado cuenta, el Partido Socialista también, aquí en Cataluña es el PSC, de que pueden desaparecer en un momento dado en los próximos eventos electorales. Puede haber una hecatombe a nivel de pérdida de votos de estos partidos que son dos patas muy importantes del régimen. Para mí el régimen fundamentalmente son estos dos partidos,
y hay que lavar culpas rápidamente, hay que montar toda una plataforma de apariencia de que se está luchando contra la corrupción, y entonces ahora vienen todos estos detallitos, ¿no? Estas dimisiones, ingresos en prisión, pero no se está tocando ninguno de los aspectos fundamentales de lo que hay que hacer. No sé, por poner un ejemplo, el tema de las tarjetas opacas o tarjetas black es un detalle dentro del caso Blesa, es un detallito, el 0,00001 de lo que han podido llevarse, como consigo, lo que ha podido perderse en el hundimiento de Caja Madrid, pero las tarjetas black, aun siendo algo pequeño, es eso que en el mundo de la oncología y de las especialidades médicas se llama biopsia. Está bien, porque con la tarjeta ya ves lo que pasaba allí. Es una biopsia que marca claramente la metástasis a la que está sometida, al menos Caja Madrid, pero bueno, seguramente el resto del sistema financiero no. Ahora, yo me pregunto, yo era juez de instrucción y todos sabemos cómo se trabaja en la instrucción. Si todo esto de las tarjetas black viene de unos correos de Blesa, de Miguel Blesa, que no eran de él, que eran unos correos de Caja Madrid, son correos corporativos, eso de que yo intervine en las comunicaciones, todo eso es una quimera y un delirio, porque yo no intervine nada más con los correos que son de una corporación y que son como documentos de la corporación. Bien, si ahí hay mucho material para ver todo esto, yo me imagino que el juez no investiga más correos y más cuentas de correo porque solamente tenía correo Blesa. En Caja Madrid, el único que tenía correo era Blesa. Y los que le mandaban correos, pues era de una manera rara. Los mandaban sin tener correo. Se lo mandarían desde un locutorio. Si esto no es así, porque veo que causa hilaridad y que a lo mejor pues soy un ingenuo, ¿qué hace el juez? ¿Por qué no pide correos? ¿Por qué no entran otras cuentas en los servidores? Hombre, la cúpula son 30 o 40 personas, ¿por qué te quedas con él? Pues en el correo corporativo de Blesa tienes que entender que es donde menos sabrá, si es el presidente. No le van a contar todo. Además, no hacía nada, o sea, estaba reconocido. Entonces, esto es a lo que voy, no se investiga bien, o sea, se investiga bien para una galería de personas que no se dedican al mundo del derecho, igual que yo no me dedico al mundo de las nucleares, o sea que seguramente, bueno, ya no, porque me he enterado de muchas cosas en materia energética, lo he tenido que hacer, pero que, bueno, cada uno se dedica a lo que se dedica, y lo que yo sí puedo decir con toda tranquilidad, creo que con toda suficiencia y tal, es, no se está haciendo nada, es puro maquillaje, es fuegos de artificio, no se está investigando bien donde hay que investigar, se está violando la legalidad formal. Porque uno tiene la obligación de investigar conforme marca el Código Penal, que condena la conducta de aquel que tiene que perseguir delitos y no lo hace como corresponde. Eso está condenado por la ley, es un delito grave por parte de Fiscalía o de juez de instrucción que no lleve a cabo las competencias de la manera adecuada. De manera que si uno audita lo que están haciendo muchos jueces de instrucción, bueno, pues en la auditoría, si pones notas, un 0, es brutal. Oiga, usted da una imagen de que hace cosas, se pasa aquí 5 o 6 años, pero no está haciendo nada. Esto es marear la perdiz con todo un país que está tocando un tema fundamental, como hemos visto antes, porque la deuda soberana, la corrupción y todo esto nos tiene ya pillados, ¿eh? Ya no es hablar de cositas, ¿no? ¿Y por qué digo esto de la legalidad formal? Porque es que en esto de la legalidad formal, este gobierno, yo digo que los anteriores gobiernos del PSOE tampoco lo hayan hecho muy bien, pero este gobierno ha batido todos los récords, porque es que ahora me interesa y esto es ley, ahora me interesa y esto no es ley, ahora me interesa y esto lo aplico, ahora, mire usted, esto de la legalidad formal se lo tiene que tomar en serio, porque si no acaba siendo legalidad formal, es una expresión de Hermann Heller, y decía que el nazismo era pura legalidad formal. Es yo lo digo así, posiblemente la mayoría de la gente no sepa de dónde viene la expresión. Tachar a un gobierno democrático de legalidad puramente formal es tacharle de iniciar aventuras autoritarias, ni más ni menos, cuando la ley es lo que me dé la gana en cada momento. ¿Cómo se le puede llamar algo así? Esto es lo que hacía el monarca. A ti te doy el derecho de gracia, a ti no te lo doy. ¿Y qué recurso había? Ninguno, si era el monarca. Esta idea de la legalidad formal
aterriza de lleno en la querella, porque me imagino que tú me preguntas por una querella criminal, ¿no? Me imagino que sí. Porque claro, yo si tengo que hablar de la situación de Cataluña, yo he dicho ya lo que hay. Lo que realmente afecta a Cataluña es la deuda soberana que tenemos. Todo esto de la querella y tal está muy bien, pero forma parte, hasta determinado punto hay que tratarlo porque es un tema de Estado y es importante, o un tema de ausencia de Estado en Cataluña y es importante, pero a partir de determinado momento es una cortina de humo. La querella formulada contra el presidente de la Generalitat es algo que no tiene el menor sentido y es volver a una legalidad formal que en realidad es algo que constituye una payasada. Imaginen que tienen a alguno de vosotros o a sus familiares en una entidad bancaria, los están esperando fuera, pero comienza un atraco dentro de la entidad bancaria, está ahí algún hijo, alguna hija, el marido, la mujer. Pues uno coge y llama por teléfono a la policía y tal, para que suene mal. Entonces llega la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, y mientras se está produciendo el atraco, se queda delante de la entidad. Se quedan allí mirando un poco lo que pasa. Entonces la persona que está afectada dice, oye, entra, ¿no? Porque están ahí. No, nosotros estamos aquí porque nos ha llamado y bueno, estamos aquí a mirar, a ver qué pasa. No, pero oiga, he oído un tiro ahí dentro, tiene que entrar. No, nosotros vamos a ver lo que está pasando. Esto, claro, si esto le sucede a alguien, lo que acabará pensando es que la policía está de acuerdo con los atracadores, ¿no? No tiene sentido, claro, si llegas pues tienes que intervenir, criatura, sí. Es un delito, ¿no? ¿Es un delito o no es un delito? Eso no es delito, claro, es una broma, pero si es un delito tienes que intervenir. Aquí, durante el 9N, no intervino nadie. Pues no intervino nadie, es que no había delito. O resulta que delante del Estado se va a estar cometiendo un delito durante 24 horas y después es delito. Y dejas que pase. Ostras, no entiendo nada. Esto me lo tendrás que explicar detenidamente. Yo creo que los fiscales, que ya he leído la querella, y de verdad, creo que hay que ser un poco honesto en estas cosas. No la voy a comentar, ¿no? Sé realmente cómo han tenido que hacer la querella. No la voy a comentar, no merece la pena, en serio. Oiga, mire, si esto se le había avisado al Estado con 2 años de antelación, oye, que voy para el banco, que voy a atracarlo, tal día, tal hora, 2 años de antelación, no has hecho nada, no ha pasado nada, ha llegado el día de la fecha, lo que se ha hecho tampoco tiene un contenido que vaya más allá, porque no había ni un censo, no es que en derecho penal todos sabemos que aquello que no se puede tomar en serio no es delito, ¿no? Si no hay censo no hay... te molestará lo que pasa y tal porque no lo has sabido llevar políticamente de una manera adecuada, obviamente, que se ha hecho el ridículo, que lo que ha pasado no tenía que haber pasado, que se tenía que haber gestionado de otra manera. Esto estamos todos de acuerdo, creo, todos. Ahora, de ahí al delito me tendrás que decir que deberás una consulta, y si cada uno se inscribe no puede ser consulta porque requieres un censo previo, no es creíble esto, no. De todas maneras, si lo has dejado que suceda, ¿cómo vas a venir ahora con una querella? Hombre, claro, déjalo estar. Esto es hacer ridículo, claro. Es la payasada de un Estado que es, en cierto modo, impotente. ¿Qué tendría que hacerse con esta querella? Inadmitirla a trámite. Como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un organismo independiente, como hay separación de poderes, porque ya ha vuelto la separación de poderes en los últimos días, estoy seguro que los magistrados se van a sentar delante de la querella como cuando uno de estos ciudadanos se le va la pinza y se querella contra 7 magistrados y va al Tribunal Superior y lo mira al Tribunal Superior, con la misma tranquilidad va a ver la querella de fiscal, porque no hay presiones, fiscal general de Estado no tiene presiones, ningún ministro tiene presiones, yo no he tenido presiones, aquí no pasa nada, esto va bien, esto es un país que estamos en ello, que va mejorando, con lo cual lo más seguro es que se inadmita a trámite la querella. Si no acertara en esto y se admitiera a trámite, entonces ya se ha estropeado todo. Ya volvemos otra vez a lo de siempre.
Yo pienso que se va a admitir, pero bueno. Bueno, ¿eso os parece? Me gustaría centrar el tema en dos preguntas. Una primera sería, ¿cómo se podría garantizar esta separación o equilibrio de poderes, lo que llaman los británicos check and balances, en España? Y la segunda pregunta es, de todos los problemas que tiene la justicia hoy en día, quizá uno de los más importantes, no voy a decir que es el más importante, pero es uno que es muy importante, es el tiempo que tarda en administrarse la justicia. Porque una justicia de tiempo no tienes nada. ¿Cómo se podría mejorar esto? ¿Es un tema de dinero? ¿O es un tema de dinero más organización? ¿O quizá la organización más importante es el dinero? ¿O la política? Yo creo que son dos temas que me gustaría... Vale, en cuanto al equilibrio de poderes, efectivamente, los mecanismos para poner en marcha un Estado que esté dotado mínimamente de esta armonización política o de esta limitación auténtica del poder político, del poder ejecutivo, todo el equilibrio de poderes es un proceso de autolimitación, ¿de acuerdo? Siempre históricamente ha sido así y en España todavía lo es, porque como todo el poder está en 2 o 3 despachos, pues hace falta que se autolimite. Todo el proceso fue de autolimitación desde el poder que heredan los revolucionarios franceses y que también los revolucionarios británicos decapitaron a 3. Al último Tudor lo decapitaron, al último Estrado lo decapitaron, y es verdad que Oliverio Cromwell no lo decapitaron, pero una vez enterrado lo sacaron de la tumba y lo colgaron delante de Westminster. Ya. Es verdad que no había nadie que quisiera ser rey de Gran Bretaña. Ya cuando fueron a buscar un rey, pues nadie quería. O sea, al final encontraron un rey ahí en Holanda, Guillermo I de Orange, y la casa de Hannover aterrizó en Gran Bretaña. Bien, este proceso de autolimitación ya es más sencillo, ya no hay que decapitar a nadie. A ver si va a parecer que yo estoy diciendo que se monte algo en alguna plaza pública, no hace falta. Yo sí insisto en las jornadas de puertas abiertas en los centros penitenciarios, esto sí es importante. Es decir, para que en España tengamos autolimitación y haya equilibrio de poderes, tiene que haber reino de la punición. No podemos seguir en el reino de la impunidad. Si no hay purgas mínimamente controladas, si no hay una revisión de todo lo que hay, seguiríamos igual. El ejército tuvo que hacer un sacrificio importante. La mayoría lo hemos olvidado. En el año 78 el ejército tuvo que asumir, bueno, pues que, oye, que así no podemos seguir. Y lo asumió. Y ha sido, en cierto modo, ejemplar como lo ha asumido. ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no los inspectores del Banco de España, que no han actuado correctamente? ¿Por qué no los inspectores de Hacienda, que han manipulado con aquello de que Hacienda somos todos? Oigan, todos no, unos más que otros. ¿Por qué no responden los jueces, que no han llevado a cabo adecuadamente su trabajo? Los fiscales, que no han acusado cuando tendrían que acusar. Sí. Esto de las revisiones solamente para el ejército, yo no lo entiendo. Todos sabemos lo que ha pasado en este país. Y si alguien no lo sabe, se documenta, pero sí que está todo documentado. Yo espero que en el incendio del otro día del Banco de España no hayan desaparecido muchos documentos, ¿no? A ver, es muy importante integrar históricamente lo que ha pasado en este país y, por tanto, tiene que haber unas consecuencias claras en la persecución contra la corrupción hasta este momento, porque si no, no nos van a creer. Y es muy importante, insisto, recuperar el prestigio, sobre todo por el temita de la deuda soberana, ¿no? La manera de equilibrar poderes es sencillamente configurar un marco constitucional claro, no lo que tenemos ahora para el Poder Judicial, que es un galimatías, y configurar unos marcos claros para los distintos supervisores. Un marco de autonomía que comienza fundamentalmente por la forma de recabar a los medios personales de gestión de esas instituciones y generar protocolos adecuados de funcionamiento. Ahora bien, en un caso como el español, no podíamos entender que meramente con esta nueva articulación desde la Constitución y de las diferentes leyes reguladoras, tanto de los supervisores como del propio Poder Judicial, que puede ser una ley orgánica que dimane directamente de la Constitución, sin Consejo General del Poder Judicial, hay que eliminarlo. La mayoría de estos órganos constitucionales no valen para nada. Defensor del pueblo no vale para nada.
Tribunal Constitucional no vale para nada. Eso va al Tribunal Supremo y hace lo mismo, igual o mejor. Sobre todo con lo que os acabo de decir del amparo constitucional. Es decir, hay una serie de organismos que no están funcionando convenientemente y que hay que... El Tribunal de Cuentas ya es una cosa... Si alguien me explica lo que hace el Tribunal de Cuentas en serio, de verdad se lo agradecería algún día. Es una cosa de maquillaje contable auténtico, no sirve para nada este organismo. No bastaría, por tanto, solo una creación de órganos muy focalizadamente dotados para temas concretos dentro de la supervisión, sino que yo entiendo, y así está reflejado en el programa electoral de Movimiento Red, que hay que generar dentro de un Estado que lo calculo como un posible Estado federal, una agencia interfederal contra el fraude. Sin esto no vamos a ningún lado. Tiene que haber un cuerpo especial de policía y de fuerzas de seguridad contra lo que es la corrupción, el fraude, y que tengan capacidad de llegada a todos los órganos constitucionales. ¿Por qué no cabe una auditoría del Consejo General del Poder Judicial? ¿Ha habido tarjetas opacas o no? ¿Qué se ha hecho con las tarjetas en el Consejo? ¿Hay otros órganos que hayan dispuesto de tarjetas? ¿Cómo son los sistemas de dietas? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo es el gasto? ¿Quién controla todo esto? Pues hay muchísimo dinero, muchísimos intereses en juego. Tiene que haber una agencia que haga esto. Tiene un coste esto nunca inferior a 25.000 millones de euros al año. Sale caro, pero al final da una imagen de prestigio y genera un país donde se puede vivir. Esto sería fundamental en ese esquema, en ese organigrama de equilibrio de poderes. El Ministerio Fiscal tiene que ser independiente. En ese esquema no podemos mantener un Ministerio Fiscal que sea un ejército a las órdenes del Fiscal General de Estado nombrado y en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esto no es creíble. O es independiente o no hay Poder Judicial, porque por muy independiente que sean los jueces, si tienen ahí a un elemento en el ámbito penal institucional tan importante como Fiscalía, que no se comporta de manera independiente, esto genera una cantidad de distorsiones procesales y de trabajo que al final llegamos a lo que comentabas muy correctamente, que dicen los anglosajones, ¿no? Just delay, just denied. Es decir, si esto va muy lento, no hay justicia. O llega o no tenemos. Yo creo que con estos mecanismos y mecanismos culturales y educativos, que son esenciales evidentemente, porque forma parte del equilibrio de poderes un cierto culto, un cierto refuerzo, un prestigio de la norma. La norma es la gran sacrificada en el Estado español. Es lo que os acabo de decir de la legalidad formal. La norma, hay una cierta sensación de que no vale para nada, de que depende del juez que me toque, del funcionario que me toque. Si tienes un pleito en la comunidad foral de Álava, quieres hablar con el diputado general para un tema de tu cliente, no te recibe, no quiere hablar. Oiga, pero todo esto no era para acercar la administración al ciudadano. Se ha cargado usted a esta persona, ha reventado su caserío, y no me escucha siquiera. ¿Para qué está todo esto? Si es un proceso muy perverso que hemos ido generando de un montón de cargos que no valen para nada. Para nada, ¿claro? Entonces, esto hay que depurarlo de una manera realmente intensa. En el ámbito de las administraciones locales había que hacer una depuración tremenda. No podemos seguir con 8.000 y pico ayuntamientos. No podemos, no hay dinero para esto. Nosotros tenemos que conservar, obviamente, como mínimo un Estado federal, porque España tiene que reproducir la necesidad histórica que tiene, y es que integra a distintos países o naciones. Pero lo que no me van a explicar ya es que integra 8.500 municipios, aunque no valgan para nada y sean antieconómicos. No, mire usted, esto ya no. Me monta usted aquí una central de 4 o 5 municipios y vamos saliendo del paso. Porque si no, nunca se podrá investigar adecuadamente tampoco la corrupción, porque esto forma parte del mapa de la corrupción general. Tal número de agentes y de operadores que es incontrolable, ¿no? Poco a poco con estos mecanismos llegaríamos a un equilibrio, como ha llegado cualquier país, pero necesitamos poner la voluntad de querer hacerlo. La voluntad no existe en el régimen. Toda voluntad tendrá que venir de la ciudadanía, tendrá que venir de las próximas citas electorales y de la propia movilización ciudadana, que a través de plataformas, de comunidades sociales de base, de asociaciones,
no sea capaz de exigir una forma distinta de comportarse. Y bueno, algo va cambiando, es verdad. Lo que pasa es que, insisto, va cambiando sobre todo porque hay unas elecciones municipales a la vista y aquí no es como lo de la UCD, porque la UCD pues, perdieron el poder y cada uno para su casa. Es que aquí a lo mejor cada uno no se va para su casa, sino que se va para lo de las jornadas de puertas abiertas al perder el poder. Claro, dice, hostia, el poder no lo puedo perder, que no puedo, por nada del mundo, esto lo tengo yo que... Claro, la imagen esta, un señor que construye una prisión y está dentro, una imagen interesante. Yo no sé si esto es un Guinness, o sea, igual nunca ha pasado. ¿Verdad? La prisión ahí en Soto del Real, delante de un lago muy bonito, lo comentamos Revilla y yo en un programa que no sé si nos dejarán que salga algún día, pero se parece al lago Le Mans, es un lago muy bonito que está ahí, en un ambiente suizo, y esto nos llamó la atención, ¿no? Una prisión en un ambiente de donde tradicionalmente pues se ha blanqueado dinero y todo eso, y él la construyó y está ahí dentro. Bueno, esto, claro, es evidente que el proceso será constitucional, ciudadano, de verdadera voluntad e interés porque los poderes funcionen de manera autónoma, y bueno, pues esto tiene sus riesgos. El equilibrio de poderes tiene sus riesgos, entre ellos, bueno, porque evidentemente una fiscalía que no dependa de nadie es un instrumento muy poderoso en el campo de la acusación, ¿no? Unos jueces que tengan una dependencia mínima y que tengan autonomía, o sea, esto también tiene un peligro muy grande, pero fundamentalmente peligro para el que lo hace mal. Que pueda haber errores, también los puede haber, ¿eh? No, esto no conviene ignorarlo, pero sobre todo es que en equilibrio esos errores se resolverán mejor, y si son muchos los agentes y supervisores que trabajan en equilibrio, pues será mejor. ¿Qué pasa con los medios, por ejemplo, con todas las operadoras en este país? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando uno se sienta delante de un ordenador a trabajar en internet, a utilizar el teléfono? ¿De verdad los españoles tenemos que padecer un sistema así de telecomunicaciones? No tenemos plan energético nacional. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos petróleo? Maracaibo no está en Venezuela, hasta aquí, no entiendo. O sea, España tendrá que tener un plan energético para organizar sus recursos de manera adecuada, porque es un tema clave para el crecimiento económico, pero fundamental. Claro, todo esto está por hacer. Y todo esto requiere de reguladores. ¿Qué ha pasado con la Comisión Nacional de la Energía? ¿Qué es eso del déficit de tarifa? ¿Pero qué cosa es esa? O sea, va pasando el tiempo y un día va a vuestro panadero y os dice, me debe 10.000 euros. ¿Y qué te has tomado hoy? ¿Qué te ha pasado? No, me debe 10.000 euros. Mira, eso son unas normas que ha ido publicando el gobierno, tú no las has visto, pero cuando yo hacía la harina había un déficit, esto era carísimo, ¿sabes? Yo no te podía cobrar el pan entero. O sea, entonces, se ha ido generando un déficit. Oye, pero que está todo calculado, ¿eh? Me debes 10.000 euros. Es una cosa de risa. Esto lo ha planteado el sector energético, que les debemos 35.000 millones de euros. Bueno, eso es vuelo rasante, ¿eh? 35.000, hostia, ¿y eso? ¿Y por qué? Porque esto está el coste, lo mismo del panadero. O sea que en vez de ser el panadero, el representante de Iberdrola lo planteó en Bruselas, ¿no? Que también llama la atención. Yo no sé qué hubiera pasado si un representante de una gran corporación energética británica se va a Bruselas y le dice al Premier, oye, que me debes 35.000 millones de euros, no creo que pudiera volver a Gran Bretaña. Bueno, pues estas son nuestras cosas. Este es el camino. Es un camino que no es meramente legal, por eso no me he ceñido a decir, bueno, esto se arregla con 4 normas. No, tiene que crearse esa agencia interestatal, tenemos que hacer una especie de ley antimafia, y no necesitamos hacerla. Creando la agencia ya está de por sí. De hecho, es un tema importante dentro del programa electoral nuestro, y obviamente tenemos que atenernos a los ciclos normales de los países que nos rodean. Un poder judicial relativamente autónomo, posiblemente cargos judiciales que sean elegibles popularmente. Es decir, ¿por qué el presidente de un Tribunal Superior de Justicia lo tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial en unas entrevistas? ¿Pero qué es eso, oiga?
Pero no me tome el pelo, venga, no me vea con historia. O sea, que usted va a citar aquí a unas cuantas personas, unos cuantos días, las va a entrevistar y me va a decir quién es el presidente. Pero no entreviste a nadie, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. No perdemos tiempo ni... No, posiblemente haya cargos judiciales que tengan que estar elegidos popularmente. Igual que hay un programa político para llevar a cabo una acción de servicio público en un ayuntamiento, pues un juez o un fiscal o un profesional del derecho hace un programa criminógeno o de actuación judicial, de acelerar los plazos, de comprometerse a que en el ámbito de Cataluña o de Murcia, de Extremadura o de La Rioja van a ir los procedimientos de otra manera, me comprometo a llevar a cabo acciones de uniformidad de doctrina, porque es que, claro, hay personas que se separan y no saben lo que van a pagar, no saben qué les va a pasar, es que aquí es todo un secreto. Nadie sabe lo que le va a pasar en los juzgados, eso no tiene por qué ser así. Se pueden uniformar criterios. Estos son los caminos hacia el equilibrio. Creo que estás entrando en temas, puntos programáticos de lo que has mencionado, es el movimiento Red. Bueno, pues quedas invitado ya para otro día para explicarnos de una forma ya más detenida, pues cuál es este proyecto electoral, que ya deseo ahora muchos éxitos. Más intervenciones, por favor. Sí, hola. Buenos días. Me ha gustado la conferencia que está dando. Y realmente la justicia es un desastre, es clarísimo, lo sabemos todos. No hay fórmula de poder encontrar un entendimiento para que la sociedad podamos comprender las circunstancias que estamos viviendo. Es decir, hay casos de pequeña relevancia que esos van rápidamente a la cárcel y casos de gran relevancia que se deterioran un montón y no se sabe. Después, a lo que comentaba usted en referencia yo creo que hay demasiadas leyes y demasiadas entidades. ¿Qué pasa? Cuando hay una ley, te aplican la ley del ayuntamiento, el ayuntamiento la autonomía la de España, la de España la de Europa. Total, que vamos perdidos muchas veces porque no sabemos a qué ley tenemos que cumplirla, pero nos está pasando en algunos casos. Y ya sabemos lo que nos pasó con la doctrina Parot. Es decir, aquí cada uno tira la piedra fuera del tiesto y yo creo que todo esto ha venido más también debido a la situación de la crisis que se está viviendo y aprovechando de esta crisis, cuando iba todo bien, aquí no pasaba nada y ahora que hay que toda la crisis, todos son culpas y nadie no funciona. Yo creo que la justicia no ha funcionado ahora ni funcionaba antes. Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque tampoco han tenido muchos medios, no han tenido temas informáticos, no han tenido las cosas adecuadas y quizás las leyes se hayan duplicado. Creo que la sencillez de una ley y una buena justicia es buena para el pueblo. Gracias. Sí. Bueno, es verdad que el funcionamiento de la Administración de Justicia no ha cambiado, ha seguido siendo muy deficiente. Lo que sucede es que lo que se esperaba ahora de jueces y tribunales en una situación como la de corrupción política y económica que estamos viviendo, pues era un momento especial, el aparato judicial tenía que estar a la altura y desgraciadamente ha sido lamentable, ¿no? El papel que ha realizado la justicia y que está realizando en todo esto es verdad, esto no se puede negar, ¿no? Ahora, no es un tema solamente de dinero, obviamente, no es un tema de medios, ¿sí? También hacen falta medios, pero sobre todo lo que hace falta es voluntad. Generar una situación evidentemente de autonomía, de equilibrio de poderes que sea real y que se quiera hacer con pocos medios, porque yo tenía muchos, pero en 2 o 3 meses hubiéramos sabido más del triple de lo que se sabe ahora. Uno va avanzando, hay instrumentos para trabajarlo, o sea, es que no hay voluntad de que se haga y eso es lo que realmente falta en el aparato judicial. Lo otro que ha comentado, que es el tema de las competencias, es verdad que es lo que he querido referirme con los 8.500 ayuntamientos. No hay país que soporte una inflación tan brutal de competencias y de políticos. Es decir, y un ejemplo, valga por todos, de que no sirve para nada todo este organigrama competencial, que es un auténtico desastre, una auténtica vergüenza, y solamente se debe a lo que os voy a contar al final, porque tiene una explicación también. Es lo siguiente: en Aznalcóllar había una empresa que estaba sosteniendo una posición medioambiental muy caliente y peligrosa a nivel de
de explotación minera. Esta presa se rompe y uno dice, igual no había nadie que fuera competente ahí para resolver lo que pasó. Pues voy a decir quién era competente. El Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, Servicio de Costas. Hay un servicio de costas que atraviesa Andalucía y de hecho el servicio de costas más importante de España está en Sevilla. En Sevilla no hay costa, ¿no? Sí hay costa, porque la ley de agua define que hasta donde se deje sentir el efecto de una marea es costa, y como el río Guadalquivir tiene 2 orillas, pues uno va sumando y es el servicio de costas más importante. La mancomunidad municipal, los distintos municipios, la mancomunidad como distinta a los municipios, los distintos municipios afectados, el Parque Nacional de Doñana y 3 o 4 agencias medioambientales más. Es decir, no sé, como 14 organismos eran competentes. No hicieron nada. Un auténtico desastre. Y uno dice, ¿y cuál es el secreto de esto? Por ejemplo, si tenemos aquí una unidad de intervención en unidad de cuidados intensivos por parte de cirujanos y tal, ahí puedo meter amiguetes. Y está complicado, porque claro, la persona llega y el bisturí, esto hay que hacerlo bien, si no te lo cargas. Te empiezas a cargar gente todo el día, esto es un escándalo. O sea, ¿qué hago yo para poner a los amiguetes? ¿Dónde los pongo? Tienes que buscar un sitio que no sirva para nada. Al no servir para nada, ahí puedes meter a todos los que quieras, no va a pasar nada. Nunca va a hacerse nada mal, nunca va a hacerse nada bien, nadie va a enterarse de nada. Para eso existen todas estas administraciones, para repartir favores de amigos, de lo que llama Pablo la casta política, y yo llamo el régimen. Pero no una casta, la casta es otra cosa. Pero bueno, no me quiero perder terminológicamente. Por eso hay todo este desenfreno competencial, porque tengo que colocar a gente. Necesito una fundación o una unidad de intervención para la protección del toro. Y ahí tengo a 5 personas trabajando. Y eso al principio, eso existe en Castellón, ¿eh? Eso es verdad. En Castellón la gente ha visto cómo personas empleadas, funcionarios, contratados para labores esenciales, imperiosas, fundamentales de consultoría de la Diputación. Sabéis que una Diputación es un ente que tiene competencias tremendas en materia local, tiene que estar al día haciendo cosas. Todo el día paseaban por la playa. Pues claro, Castellón no es una ciudad muy grande y los ves por allí paseando y dices, bueno, ¿todo ¿para qué está contratado? Para nada, no sirve para nada. Es la clave de la corrupción. Otra cosa que genera es muchos nudos, muchos núcleos competenciales que son pura falsedad, ¿no? Es una farsa, no sirve para nada y por eso trabajan ahí. Eso forma parte del problema. Bueno, seguim, acabem. Ja. Hi ha algú més a part de tu? Hi ha algú més? Molt bé, d'acord. Don Elpidio, muchísimas gracias por su magnífica aportación y todas las cosas que ha comentado, que por otro lado creo que son bastante evidentes a mi juicio. La pregunta sería, ¿hay algo que funcione bien en España? La mayoría de ciudadanos en España somos tontos. No sé, claro, es que no, usted lo ha dicho, no, ni independencia, ni separación de poderes, ni garantías de derechos, ni constitución, ni democracia, ni justicia. ¿Qué se puede esperar de un Estado sin todo esto? Está bien, ¿eh? Usted delante de este disparate, este panorama, este desastre, ¿considera oportuno o lógico que algunas personas en Cataluña pregonan el construir un Estado nuevo e independiente? ¿Qué opinión le merece todo lo que ha dicho su colega, el señor Santiago Vidal, en relación al proceso de Cataluña?
la deuda, ¿no? La deuda de España. Y los responsables, no hablamos de responsables de este desastre, porque fijémonos que la deuda se ha multiplicado, la deuda española pública se ha multiplicado en los últimos años. O sea, si vamos 7 años atrás, era alrededor de un 30% del PIB, ahora estamos rozando el 100%. No, ya se ha superado. O ya se pasó. Usted hace mes y medio. Los periodistas no hablan de todo esto. Decía, claro, comentan tonterías, que si el pequeño Nicolás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que los medios de comunicación en España pertenecen también al régimen, que comentaba usted? Es decir, ¿qué nos toman? ¿Por tontos? Es que yo no lo entiendo, de verdad. No se entiende como ciudadano de a pie. ¿Cómo podemos resolver el tema de la deuda? Me permite una sugerencia, y no es demagogia. Usted hablaba de quitas. No, quita 100%. Condonar la deuda, los responsables a la cárcel, y empecemos el Estado de nuevo, de cero, con políticos profesionales, gestores profesionales, y no hay margen de error por tercera, cuarta o no sé cuántas veces, porque España ya ha hecho ha quebrado en más de una ocasión, si repasamos un poco la historia. Podría continuar, pero creo que el tiempo es correcto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Voy a intentar contestar a casi todas las preguntas. Si se me queda alguna, usted me lo dice. A ver, empecemos por lo más suave, ¿no? Que es la independencia de Cataluña. ¿No? A ver, yo escribí un tuit que decía, creo recordar, ¿quién no quiere otro país cuando el suyo no funciona? Y está escrito, o sea, ahí quedó. O sea, todos deseamos tener otro país cuando el suyo no funciona. Claro, esto tiene varias interpretaciones, obviamente. Yo creo que los cambios, cuando son reales, en mi opinión, no son tan simples como trocear, por ejemplo. Un cambio requiere mucha más elaboración, a mi modo de ver. Es decir, si fuera tan sencillo como decir, Cataluña se independiza, wow, y esto ya es el reino de la articulación de poderes, de la integración, de la sociedad de mercado. Oye, pues la verdad es que sí que sería una solución, para que no es así, ni afortunada ni desgraciadamente, que no es así. Es decir, ahora sí creo que, y yo ya habito aquí, soy residente aquí, y mi mujer es catalana desde un poco antes de que se inventara Cataluña, y sí creo que aquí la cosa es un tanto insoportable, y que un ciudadano que habita aquí en Cataluña pues puede decir, oye, esto hay que hacer algo ya. Ahora bien, la ciudadanía en Andalucía se podría manifestar igual de harta. La ciudadanía en Canarias podría estar igual de harta, en Baleares o, qué sé yo, en el País Vasco, ¿no? La reacción yo creo que es recomendable. Es decir, mire, así no podemos seguir. Usted no está marcando un canon de Estado, de institución, de previsión, no lo está marcando. Entonces, en ese sentido, usted no me está marcando muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí, ¿no? Y mire, no hay que ir muy lejos. Hay un país que está ahí al lado, se llama Francia, y lo hace. Pero es que además, si quiere usted vaya a Portugal, porque hace pocos días han detenido a un primer ministro, ¿no? O sea que, mire, lo vamos a cambiar esto. En el momento actual en el que estamos, no sé si el régimen sigue considerando tontos a los que somos ciudadanía en este estado, pero sí puedo asegurar desde luego que para el régimen la ciudadanía siempre ha sido una manta de rebaño molesto y tonto. Sí, claro. Sí, esto es evidente. La gente molesta, me estorba los temas, es real esto. Nos toman por tontos, lo que hace falta es que no lo seamos, ¿no? Cuanto más educados, peor. O sea, peor. Conviene que seamos lo más tontos. Sí. Esto es así. Esto desde Buñuel quedó claro. Entonces, bueno, la ciudadanía tiene que también decir lo que le toca, claro. Es decir, alguien pensó que una democracia
era como comprar un televisor, sentarte, que ya un televisor tampoco es así, sentarte cómodamente y ponerte a verlo. No, tienes que intervenir, tienes que participar, tienes que activar, tienes que ser proactivo. Claro, y posiblemente a la ciudadanía española, como consecuencia del abandono o de la deserción que ha protagonizado también durante 30 años, porque en este convite, en este tango chungo que hemos vivido, hemos participado todos, quiero decir, el régimen, pero también quien se ha dejado llevar y no ha sido capaz de estar ahí presente. Yo creo que la ciudadanía ahora está activándose y tendrá que reaccionar, porque si no, seguirá siendo verdad, desgraciadamente, esta idea que yo la estaba planteando con las operadoras. ¿Por qué soportamos lo que estamos soportando de las grandes corporaciones? Las facturas, el trato, la manera... Pero oiga, venga un momento aquí. ¿Por qué no hace usted esto exactamente igual ahí enfrente, en Gran Bretaña? ¿Por qué atiende aquí a la gente así? Claro, esto es una marca de ciudadanía muy caída, muy minusvalorada. Vete a ese país, monta historias, porque ahí la gente aguanta lo que quieras, lo que quieras. Mira, hasta le puedes vender un aceite desnaturalizado que tienen que morir muchos para que se plantee algo, y después en la Audiencia Nacional, pasado el tiempo, todo quedará medio nada, con indemnizaciones. Esta es la situación que tenemos, esto es real, ¿no? Y para el régimen es así. El tema de la deuda, yo sí creo que no se puede plantear así. Quiero decir, si nosotros llegamos a plantear en serio que no vamos a pagar la deuda, nos vamos al infierno directamente. ¿Por qué? Porque hay una parte de deuda que tenemos que devolver, que no es de la corrupción. Hay una parte de la deuda que es que todos los estados piden dinero. Que sí, hoy día un estado, como consecuencia de la revisión de Bretton Woods, pues no tiene más de 1.000 millones de cash. Y hay que pagar mucha pasta, claro, todos los meses hay que pagar un dineral. Y hay que pedir dinero, no hay otra. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que yo no pueda argumentar política y económicamente que una parte de todo ese dinero, que es este bochinche de más de 1 billón de euros de deuda, hablamos de eso, de 1.000 millones de millones, más. Oiga, vamos a meter una quita y una espera. Los intereses no van a estar devengándose durante 3, 4, 5 años, 7, 8 años, y vamos a empezar por el 10%, en 3 fases, 10, 20, 25%. Usted piensa en lo de emitir bonos, aquí empezará a entrar dinero, ya ve usted todas las políticas que yo he puesto en marcha en mi país para generar tasa de integridad, legitimidad, y por tanto, oiga, tenemos que hacer esto porque no va a funcionar. Y esto hay que apostar, porque hay que apostar por esto, porque no hay otra salida. Ahora, no podemos decir que no pagamos toda la deuda, ni va a ser nunca todo tan propiciatoriamente reiniciador. No vamos a poder llegar a un punto donde decimos, venga, reiniciamos todo. No, porque tenemos muchas lacras y todas las revisiones que hagamos pues serán poco a poco. Es decir, si hay que hacer una revisión del Poder Judicial, no te puedes cargar a los 8.000 jueces, pero sí te puedes cargar a 1.000. Sí cabe mandar a la jubilación anticipada a 1.000. Sí. Y además por edades. ¿Por qué no? Claro, que lo han hecho muy mal. Oiga, vamos a hacerlo de otra manera. Esto pasó con el ejército. No pasa con ¿por qué no va a pasar con los jueces, con los fiscales, con los inspectores de Hacienda, con los inspectores del Banco de España, con cargos de las distintas entidades supervisoras, ¿no? Todo es documentable, todo se puede plantear y se tendrá que hacer. Pero no cabe, yo no creo, yo nunca aconsejaría plantear a nivel internacional una situación de no pagar la deuda, porque eso puede llevar al país al desastre, desde luego a una situación en la calle que yo creo que sería muy complicada. Ahora, lo que está pasando implica que un proceso de independencia lo va a resolver. Hombre, no. Que un proceso de independencia puede tener o no contenido es un tema a tratar políticamente. Que nosotros hemos firmado tratados internacionales donde reconocemos el derecho a autodeterminación de los pueblos, claro, no hace falta, está firmado y lo tenemos que reconocer. Que sea, cuál sea la forma política más adecuada para salir de este desastre, hay que verlo.
Hay que verlo con bastante claridad y que cada uno sepa hasta dónde puede llegar. Que puede ser una confederación de estados, que puede ser un estado federal. Miren, esto es estado federal, por cierto, hay que tener cuidado porque se puede convertir en otra trampa. Hay tantos estados federados como estados federados existen. Es decir, tiene nada que ver Venezuela con Alemania, con la antigua Unión Soviética, con Estados Unidos de América. No, claro que no tiene nada que ver. Por tanto, el Estado Federal Español tampoco tendrá nada que ver con los demás, tendrá que ser uno que venga bien con lo que había aquí. Lo que no puede ser es que a los reinos de España los entendiera mejor el último Augsburgo que los que hay ahora. Esto es lamentable. Hay que hacer un esfuerzo. Esto es lo que es, y hay que entenderlo porque es lo que está obligado un político y es el esfuerzo que no se hace correctamente. Muy bien, una última intervención, ¿había? Por favor. Agradecido de este acto, señor Elpidio. Mire, soy ex trabajador de la Fiscalía del TSJ. Hace 22 años que dejé esa casa. Lo siento enormemente. Y bueno, la pregunta es siguiente: si hay omisión del deber y obstrucción a la justicia continuada, fiscales que no prevarican, porque un fiscal dicta una resolución y no prevarica, es una proposición, siempre. Prevarica cuando no se investiga, y usted lo sabe como yo, cuando no se investiga y luego se demuestra que esa no investigación ha permitido un delito. El Ministerio Fiscal incurre continuamente en este tema, al igual que los jueces, cuando dan sus autos de conclusión por archivo o por sobreseimiento provisional. Uno tendría que estudiar si esos sobreseimientos, que son recurribles hasta cierto punto, son realmente sobreseimientos interesados, es decir, que no tienen objetividad, imparcialidad o independencia. Esto es algo que nos estamos encontrando continuamente. Por eso, cuando usted se refiere a la, digamos, instancia de diligencias a cada 5 minutos y que, o bien por desobediencia de una entidad financiera que le diga, oiga, déjeme esta documentación y no tengo mecanismos jurídicos para decir, oiga, me la trae mañana o le meto en el calabozo, porque usted está desobedeciendo como autoridad judicial. Esto no ocurre. O sea, es que verdaderamente el panorama de la vulneración del derecho fundamental, o sea, del artículo 24, la tutela jurídica efectiva, se implica por muchas razones. Primera, porque el juez no puede defender al ciudadano de los atropellos de la corrupción. Y tampoco se puede defender de los atropellos que hay contra él. O sea, es que esto no... Usted mismo lo ha dicho, vivimos en una Constitución que no existe. Yo la verdad es que, viéndome en la tesitura que me he visto, o sea, yo he tenido que ir, por ejemplo, en mi caso personal, ir al Tribunal Constitucional y decir, oiga, a mí no me nombran un abogado de oficio, no porque no tenga derecho, sino porque lo que estoy reclamando está directamente ligado con la corrupción. Y el Tribunal Constitucional me dice, no, usted no tiene derecho. Yo, oiga, esto ha ocurrido hace 4 días. Oiga, vale, yo no tengo derecho. Al cabo de una semana me encuentro en un medio de comunicación, el 1 de septiembre, para ser concretos, un informe de la Unidad de Policía Judicial que dice que don fulanito de tal estaba relacionado con mi caso. Y digo, o sea, que yo, que sabía aquello, y no me nombró para defender mis derechos, y me dice un Tribunal Constitucional que no. Luego me encuentro en la propia Unidad de Policía Judicial diciendo que este señor está relacionado. Y cuando vas al juez y le dices, oiga, ¿a mí qué me cuenta? Digo, bueno, pues yo, ¿qué haré? Aunque no tenga abogado, evidentemente emprenderé las acciones que aún no lo he hecho y lo haré. Las acciones judiciales que me correspondan. Porque la obstrucción a la justicia, el encubrimiento y la prevaricación son un delito tipificado. Y usted y yo lo sabemos. Lo que pasa es que en este país suena muy mal denunciar a un juez o a un fiscal por no cumplir con su deber. Suena muy mal, pero yo creo que todos deberíamos hacerlo. Porque la calidad democrática implica que se cumplan las leyes, que se cumplan el Estado de Derecho y que defendamos nuestros derechos y nuestros intereses. Otra cosa que tengo que decir es que el mundo empresarial, por ejemplo, debería de ponerse las pilas y decir queremos una transparencia absoluta en los contratos públicos, en la modificación que es obligada del procedimiento administrativo común. Es decir, que los actos no son veraces desde la administración, que la administración no siempre no tiene esa veracidad de hacerlo todo bien. Y ejemplos tenemos clarísimos. Toda la corrupción urbanística, toda la corrupción administrativa se ha desarrollado en torno a la veracidad administrativa, que hemos visto que en la realidad esto no es así.
Entonces, desde el mundo empresarial, que necesita transparencia, y desde el mundo de los ciudadanos, como mínimo necesitamos una modificación de esas pautas legales que nos hagan que el principio de igualdad no esté roto. O sea, desde ese punto de vista, si yo no soy igual como una administración, si yo tengo que demostrar en un tribunal que una administración ha obrado mal y tardo 10 años, al final nos encontramos como, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, el Hotel del Algarrobico, miles de construcciones ilegales, cosas de todo este estilo. O sea, no es una cuestión solo jurídico-penal de necesidad de policía judicial, es una cuestión administrativa, una cuestión de control de esa administración que, bueno, se ha digamos, desmelenado, por decirlo de alguna manera, en su propia actuación. Gracias. Claro, por este motivo que usted subraya, entiendo que no podemos montar nada, le contestaba usted también en este sentido, sin una agencia interestatal contra el fraude. Es absurdo, no se puede investigar todo esto sin gente experta, con medios tecnológicos muy desarrollados, que ya tiene cualquier estado a su servicio y que es un servicio costoso. Ahora bien, el protagonista, el precepto del Código Penal protagonista de todo lo que usted ha planteado es el 408 del Código Penal, es un precepto inmaculado, nadie lo conoce. Es un artículo importante porque dice que comete delito el que, por razón de su cargo, está obligado a perseguir delitos y no los persigue. Ese artículo es la jornada de puertas abiertas para el Ministerio Fiscal. ¿Cuántos fiscales, sabiendo que tenían que poner en marcha la maquinaria procesal de la acusación, posiblemente una de las instituciones más importantes de todo el ordenamiento jurídico de un país, quien acusa desde el punto de vista público, pues una ocasión y otra, uno va viendo cómo el Ministerio Fiscal pues, no hace nada. Y esto no tiene repercusión, no solamente penal, sino ni siquiera legal. Y en el ámbito de los jueces también se puede cometer este delito o el delito de prevaricación. ¿Qué es lo que sucede? El marketing, la imagen generada por Fiscalía y el aparato judicial, y no creo que los jueces, magistrados y fiscales de este país tengan del todo derecho a decir esto es por culpa del gobierno. La imagen que ha generado es la más lamentable posiblemente de la historia europea. Es patético, es vergonzoso. Oiga, usted, venga, hombre, con un sueldo, tampoco vive tan mal, es verdad que tiene mucho trabajo, pero oiga, bueno, quien lo tenga, porque no tiene el mismo trabajo en Soria que en Barcelona. En Cuenca no se da palo al agua, lo digo con conocimiento de causa. Puedes ir un día a la semana, saludas, entregas las sentencias y te vas. Esto pasa en muchísimos sitios. Yo digo uno donde he estado y es que es así, no se da palo al agua. Es decir, ¿cómo se explica que unos funcionarios generen una imagen tan lamentable? Oiga, usted tiene que trabajar, tiene que mover un poco la maquinaria, no puede pensar y dedicarse solamente a lo que es fácil, a lo que es simple, a lo que es sota, caballo y rey, y no le va a dar problemas. Hombre, no vale esto. No se puede dedicar a admitir querellas peregrinas y sin ningún sentido de un gobierno que se queda delante de una oficina bancaria, ve cómo la roba y no hace nada y dice que es delito, y le montan a usted este rollo, y sin embargo un ciudadano que ha sido machacado por una audiencia, por 3 magistrados que han prevaricado posiblemente, va al Tribunal Superior, pum, archiva y se queda tan tranquilo. No lo veo. No. Esto, el daño que usted está produciendo es difícilmente evaluable, y esto es responsabilidad de nuestro país, de jueces, magistrados y fiscales. Porque aquí ya no podemos decir que son tontos, como decía antes un señor que intervenía hablando de que nos tomaban por tontos a los ciudadanos, ¿no? Hombre, usted tiene una trayectoria profesional, trabaja donde trabaja y sabrá el cargo que tiene y, oiga, esto es lo que toca, tendrá que arriesgarse, no es que, oye, pero es que te vas a complicar la vida, pero esto de brisa, no te obsesiones con esto,
déjalo. No, pues yo no me obsesiono con nada, lo que pasa es que tengo que trabajar, ¿no? Además, ¿cómo voy a obsesionar si en 4 meses ya prácticamente está en prisión? O sea, ¿cuál es la obsesión? No hay obsesión ninguna. No, pues no, es expulsar aquello que no te venga bien, que no te sea cómodo. Y en ese sentido, el colaboracionismo de importantes grupos de funcionarios, no de todos, pero sí de determinados grupos de funcionarios, con un estado de cosas lamentables del régimen y de la corrupción, nos ha traído donde estamos. Y esto es lo que explica que haya que hacer revisión, claro, va a haber que revisar. Bueno, si os parece, concluimos el acto agradeciendo a Elpidio José Silva. Yo creo que ha sido una conferencia, una charla posterior tremendamente interesante. Las preguntas también han sido absolutamente sugestivas. Yo creo que las has contestado de una forma absolutamente extensa, completa. Todos hemos aprendido, personalmente yo, pues de lo que nos has estado comentando. Insisto un poco en el mensaje, ¿no? Yo creo, entiendo que tenemos que irnos con un mensaje de que el cambio se tiene que producir, de que hemos de considerar que este cambio pues es posible, que esto no va a ser un tema de hoy a mañana, pero que has hablado de voluntad, ¿no? Y lo importante es que exista la voluntad. Y la percepción que he tenido es que tú esta voluntad la tienes, de lo que estás haciendo, ¿no? En función de la experiencia que has vivido profesional, muy importante e intensa, y ahora estás en un ámbito distinto, estás en un proyecto político también. Este proyecto político tiene un objetivo, que es llegar a un electorado con un mensaje, con un programa, y es indudable pues que el hoy, más el mañana que hoy, del Estado español, de lo que es España y de lo que es Cataluña, lo hacen las personas, los ciudadanos que tienen esta voluntad, digamos, de avanzar, de superar obstáculos y de pensar pues que lo que ahora está sucediendo, el estado que tenemos, la situación en la que estamos, no es algo que no tenga, digamos, una alternativa y una posible solución, ¿no? Y yo pienso que no podemos darnos por vencidos en el sentido, oye, pues mira, esta es la situación la que tenemos y no hay nada a hacer. Estamos en una situación de corrupción absoluta, el sistema es el sistema y no hay alternativa. Pienso pues que no es bueno que estemos en este ámbito, ¿no? Que tenemos en el sentido que reaccionar, pensar, que nos vengas a ver otro día, hablarnos ya más puntualmente del tema de Internet, que es un tema tremendamente complicado. Tú ya lo has dicho, digamos, ahí hay unas dificultades crecientes o tremendas, porque estamos instalados en un sistema donde hay una serie de señores son los que tienen el poder. Y el que tiene el poder, evidentemente, difícilmente lo abandona, precisamente porque hay una serie, digamos, de actuaciones, de informaciones que pueden llevarles a aquella entrada que has dicho tú en aquel establecimiento penitenciario que ellos han construido, ¿no? Por tanto, el poder cuesta mucho, digamos, de dejarlo de abandonar, ¿no? Pero por independencia de ello, creo que es importante, bueno, las cosas en la vida, las situaciones van cambiando, van mudando, y seguramente, pues las personas que tienen esta fortaleza y esta voluntad y este carácter, finalmente son los que avanzan y son los que algún día ganan, ¿no? Por tanto, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias.